A lo largo de siglos y siglos, el hombre ha tratado de usurpar la gloria que no le pertenece. A lo largo de siglos y siglos y siglos, el hombre ha tratado de tomar con soberbia lo que no le corresponde. Bueno, pues en esta mañana, este cántico es real. Solamente Él es digno. Solamente Él es digno. Dice el libro de Apocalipsis que en el tiempo final había y habrá un libro el cual se encuentra escrito tanto por dentro como por fuera. Y no se encontró en los cielos ni en la tierra quien fuese digno de poder abrirlo. Y hubo lágrimas. Mas surge una voz que dice, hay uno solo que es digno. Hay uno que es digno. Y hoy tengo que decirte que no eres tú. Es el Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo, el cual en esa dignidad dio su vida para salvación de los suyos. Y es motivo suficiente para regocijarnos en esta mañana y dar gracias a su nombre. Así es que el día de hoy, antes de comenzar, vamos a pedir a nuestro Señor, vamos a rogar que sea nuestro Señor el que sea exaltado, glorificado en esta mañana, que esa soberbia que en ocasiones como seres humanos nos distingue, sea hecha a un lado porque solamente Él es digno. Así es que, hermanos, oremos, roguemos al Señor para que el día de hoy su palabra y no la mía, su palabra y no la mía sea expuesta el día de hoy y sea expuesta con fidelidad. Oremos, hermanos. Bendito y amado Dios, tú eres digno, amado Dios. Tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria, de recibir toda la alabanza, de recibir toda la exaltación. Amado Dios, conmigo o sin mí, tú sigues siendo Dios. Mas habré de reconocer en esta mañana que yo sin ti no soy nada. Soy un pobre desventurado, preso de su vida pecaminosa, mas bendita sea la hora, Señor, en la que extendiste misericordia y conforme a tu voluntad saliste a buscarme, Señor. Bendito el momento en el que cambiaste ese corazón de piedra y pusiste un corazón de carne. Bendito sea el momento, Señor, en que depositaste tu espíritu dentro de mí para poder andar en tus estatutos, en tus mandamientos, en tus decretos. Porque por mis fuerzas, Señor, y bajo mi entendimiento jamás hubiese sucedido. Por eso, Señor, mi alma te alaba. Y mi alma, aún con palabras indecibles, gime delante de tu presencia para rogar, Señor, como lo hago cada domingo, que tomes control de mi pensamiento, que tomes control de mi lengua, Señor, y que tomes control aún de mi necio corazón, que es perverso, que es engañoso. Sea tu espíritu, amado Dios, el que en esta mañana siga convenciendo de pecado, de justicia, sobre todo de juicio. Pues al final de nuestros días, cuando ese libro sea abierto, cuando el Cordero digno, el único que se encontró digno, abra esos libros, habremos, Señor, de dar cuentas delante de ti. Mas mi confianza reposa en esta mañana, no en mis obras, no en mis capacidades, sino en que me has provisto de un abogado justo,
fiel y sobre todo que ha pagado el precio. Amado Señor, en esta mañana habla a los que te pertenecen, a sabiendas de que son muchos los llamados, mas son pocos los escogidos. Hoy permite, Señor, que tu voz nuevamente se haga audible a través de la exposición de la locura de la predicación. El medio a través del cual, Señor, tus ovejas oirán tu voz y por cuanto te conocen, ellas te seguirán. Escucha mi plegaria en esta mañana a través del nombre glorioso del único que es digno, de mi Salvador, de mi Señor y de mi amado Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor. Bueno, a partir de este momento comienza un momento solemne, totalmente solemne. Y no es que la alabanza no haya sido solemne, pero hermanos, las Escrituras nos instan en el libro a los Corintios y nos recuerdan que nosotros no solamente estamos a punto de hablar delante de Dios, sino por medio de Dios. Yo no sé qué harías tú en medio de una sala con un presidente al frente. Seguramente serías sumamente decoroso. Bueno, cualquier presidente en esta tierra es más que menos que el Dios que prometió que estaría entre nosotros cuando 2 o 3 estuviésemos reunidos en su nombre, y hoy estamos haciéndolo. Por tanto, desde el más pequeño hasta el más anciano deberá guardar la suficiente reverencia delante de un Dios vivo para que su palabra sea expuesta. De acuerdo a la secuencia que hemos llevado en las últimas semanas, el día de hoy continuaremos con el libro a los Gálatas, por lo cual te insto a que vayas ahí. Todos deberán de tener, toda persona consciente en este lugar, que sepa leer, deberá de tener en este justo momento una Biblia en sus manos, una Biblia física. Y entonces buscaremos el libro a los Gálatas, capítulo 1, y recordemos que aunque vamos a leer del versículo 11 al 24, hemos expuesto ya 2 semanas consecutivas, 2 segmentos de este texto. El día de hoy, si Dios lo permite, estaremos culminando. Dicen las Escrituras en el libro a los Gálatas, capítulo 1, versículo 11 al 24. Hablando el apóstol Pablo, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro, Cefas, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba,
Versículo importante y final 24. Y glorificaban a Dios en mí. Esta es palabra de nuestro Señor. A lo largo de las últimas semanas hemos expuesto ya dos características acerca del verdadero evangelio. ¿Por qué hablar acerca del verdadero evangelio? Los que nos visitan por primera ocasión, el contexto sobre el cual se está escribiendo el Gálatas capítulo 1 es bajo una problemática sumamente concreta y enfocada. ¿Cuál era esa problemática? Pues que no habían pasado sino unos cuantos años, en que Jesucristo había dado su palabra, el evangelio, de una manera fiel. No había pasado mucho tiempo. Y sin embargo, se encontraban aquellos hombres ya predicando otro evangelio. Hermano, ¿acaso hay otro evangelio? No, el libro de los Gálatas declara y enfatiza que literalmente no es que haya otro evangelio, sino que surgiendo algunos de entre nosotros, hablaba Pablo en aquel contexto, comenzaron a surgir con la intención de pervertir, diluir el evangelio de Jesucristo. A esto le llamamos herejía, a esto le llamamos ser apóstata, a esto le llamamos estar en contra de Cristo, a esto le llamamos ser alguien satánico. O estás con Dios o estás con el diablo. No hay puntos intermedios. Pablo comienza esta carta llamando fuertemente la atención, mas sin embargo nosotros recordaremos que en la primera exposición del segmento de este texto, nosotros llegábamos a la conclusión o a un postulado de que el verdadero evangelio, el que proviene de Cristo, tiene una primera característica y es redundante. El verdadero evangelio es un evangelio que proviene de Cristo, no proviene de los hombres. En este sentido, nosotros veíamos hace 2 semanas que aun cuando Pablo creo que estaba sorprendido, y no para bien, sino para vergüenza, aún llama a aquellos hombres que se estaban desviando del camino hermanos. Pablo tenía noción de que eso que estaba sucediendo podría tener una resolución, instándolos y buscando redarguir su corazón para que volvieran nuevamente a las sendas antiguas, a caminar conforme al fundamento total de Cristo, a caminar en un evangelio que no provenía de ser humano. Y Pablo lo narra así: porque yo he recibido un evangelio no de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Las escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el cual nos hemos estado cimentando y que no lo escribió el apóstol Pablo, nos ha dado entendimiento de que al mismo tiempo que Pablo está recordando aquellos hechos históricos, hechos de los apóstoles escritos por un evangelista totalmente diferente a Pablo, concuerda que de verdad que esto sucedió. Hechos de los Apóstoles capítulo 9 nos narra cómo es que camino a Damasco, Saulo de la región de Tarso, percibe una gran luz que lo hace caer a piso. Y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Cristo a quien tú persigues. Jesucristo le dio entendimiento de que era una total tontería el tratar de ponerse en contra del mismo Dios. Duro es dar patadas, duro es dar coces contra un aguijón. Eso solamente lo haría un necio. Pablo había estado caminando en una religiosidad totalmente necia, propugnando seguir a Dios. Realmente estaba persiguiendo a aquel que, siendo Dios, en humildad había descendido a la tierra. En la primera exposición, a manera de remembranza, nosotros recordaremos la vida totalmente contraria de Saulo. Una vida totalmente contraria a los fundamentos de Dios. Pues aún en su celo, bendita palabra, ¿verdad? En su celo por el Señor, era capaz
de consentir en la muerte de los seres humanos que seguían a Cristo. Esto sucedió cuando uno de los 7 escogidos, de uno de esos 7 que tenían un buen caminar, un buen testimonio y que estaban llenos del Espíritu y que por esas características servirían mesas, uno de ellos llamado Esteban, sería Pablo quien consintiera, sí, mátenlo, mátenlo, mientras dejaban la ropa de Esteban a sus pies. Un hombre totalmente perverso, el cual creo y considero y estoy totalmente seguro, no porque yo lo piense, sino a la raíz de las Escrituras, que si él se hubiese propuesto seguir a Dios, realmente seguiría cualquier otra cosa, más no al Dios bíblico. Seguramente Pablo estaba siguiendo a un títere guiñol al cual llamaba Dios y el cual era muy similar a él, un Dios que permitía la muerte de los justos, no el Dios bíblico, sino un Dios ficticio con D minúscula. Aun cuando Pablo, aun cuando Saulo se hubiera propuesto cambiar en su corazón, como muchos de nosotros decimos, échale ganas, ánimo, tú sí puedes. No, no puedes. No puedes. La enseñanza escritural nos da entendimiento de que no, que el hombre camina muerto en sus delitos y pecados, que es incapaz, que es como un montón de huesos muertos, porque su pensamiento está cauterizado. Entonces comprendemos que el único capaz de cambiar el corazón del hombre es Cristo a través de su evangelio, a través de su palabra. Hermanos, no hay persuasión humana, no la hay. No hay persuasión ni palabra humana capaz de introducir el evangelio a un hombre con estas características de depravación total, tal como lo fue Pablo. Olvídate de la idea decisionista de que yo le hice un favor al Señor, yo lo escogí. No, no sucede así. La enseñanza bíblica nos da todo el fundamento necesario para saber que no es del que quiere. Lo estuvimos mencionando durante la coordinación. No es del que quiere, no es del que corre, es de Dios quien tiene misericordia. Luego entonces la semana pasada llegábamos a un segundo punto, porque el verdadero evangelio de Cristo, valga la redundancia, no solamente tiene una primer característica que es proveniente de él y no de los hombres. Vimos una segunda característica en la cual determinábamos que el verdadero evangelio a la luz de las Escrituras es un evangelio para los elegidos, y elegidos no porque sean buenos, al contrario, sino elegidos por misericordia. La semana pasada dimos suficiente carga escritural y pudiéramos haber tardado todo el día, 2 días, 3 días con suficiente fundamento bíblico para determinar que Dios es soberano y que Él hace conforme a Él le place. Que no hay poder humano que le pueda torcer el brazo para cambiar su pensamiento, porque Dios no muta, Dios no cambia. Y en este sentido, la soberanía de Dios que veíamos la semana pasada, llegábamos a una conclusión, y esta es que Dios siempre ha sido un Dios de elecciones. Nos guste o no. Es decir, en esta mañana no quiero que vengas y estés de acuerdo conmigo. A mí destrózame, pero las Escrituras nos hablan acerca de que Dios es un Dios de elecciones. Y sus elecciones no se basan en el futuro comportamiento de los elegidos, y su elección no es condicionada, su elección es incondicional. Para aquellos que creen que Dios elige condicionadamente, ¿qué le pudiste tú dar a Dios? ¿Qué hay de valor en tu vida totalmente nauseabunda y pecadora que le pudiera agregar valor a Dios? Las mismas Escrituras nos dicen que o es por gracia o es por obras, pero si es por obras ya no es por gracia. Bajo este sentido, gloria a Dios que es Él quien elige.
Porque a la luz de las Escrituras nosotros estamos imposibilitados. Espiritualmente estamos imposibilitados. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20. Léelo de verdad. Y llegarás a la consideración de que el hombre está imposibilitado. Llegábamos a una conclusión y decimos, ¿cómo es que Dios es un Dios de elecciones y lo hace por misericordia? Es que no te has dado cuenta que incluso tú eres un hombre o una mujer de elecciones. Hoy elegiste qué ponerte de ropa. Hoy elegiste cómo peinarte. Y por si fuera poco, los que son casados, hablando ahora de nuestros hermanos Max y Anita, bueno, Max eligió a Anita. Bueno, si Max tuvo la capacidad de elegir a su esposa, ¿por qué Cristo no puede hacer lo mismo? En este sentido, vimos la semana pasada, a manera de remembranza, que la historia nos dice que de 12 hermanos eligió solamente a uno, a José el soñador. Que aun cuando Manasés era mayor que Efraín, a Dios le plació en su soberana voluntad escoger al menor para que sirviera al mayor. ¿Y qué decir del rey David, teniendo 7 hermanos? ¿Acaso no eran más fuertes, más grandes? Pero al Señor le plació escoger a David y no al resto. ¿Qué decir de la nación de Israel? ¿Acaso Dios la eligió porque iba a ser tan buena, tan perfecta? No. Hoy la nación de Israel está totalmente perdida y abandonada porque abandonó el nombre del Mesías y hoy lo sigue esperando. Pero aún así al Señor, de entre todas las naciones, a Dios le plació escoger a Israel. Bueno, ¿qué decir de ti? ¿Qué decir de mí? De entre tantos familiares, de entre tantos conocidos, de entre tanta descendencia, al Señor le plació escogerte a ti. ¿Acaso en esta capacidad de elección podremos contender con Dios y decirle, Dios, eres malvado, Dios, eres injusto? Pablo responde esa pregunta y quisiera ir nuevamente ahí. La responde en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 14 al 18. Haciendo esta misma pregunta acerca del contexto de la elección o de la predestinación. Esto ya va a empezar de calvinista. No, hermano, de verdad, lo dije la semana pasada. Al menos 15 veces se encuentra la palabra predestinación. ¿Qué hacemos? ¿La rompemos, la quitamos, la borramos? Porque hay un juicio en Apocalipsis. Hay de aquel que ponga o quite. Vendrán las plagas sobre él y será merecedor de juicio. No podemos hacerlo, pero nos dice, ¿acaso es Dios injusto? Responde el mismo Pablo, en ninguna manera. Versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Traducción, yo voy a tener misericordia de quien a mí me plazca, dice Dios. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Traducción, me voy a compadecer de quien yo quiera. Porque Él es Dios. Versículo 16, así que no. Si esa palabra no es clara de verdad, estamos en un problema. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién, sino de Dios, quien tiene misericordia. De tal manera que la doctrina bíblica de la elección incondicional, que surge en el año de 1618 como una respuesta en el sínodo de Dordrecht, en consideración de 5 doctrinas que después de 154 sesiones se determinó que no tenían fundamento bíblico, surge una doctrina dentro de esas 5 y surge la doctrina de la elección incondicional. ¿Qué es esa doctrina que ha subsistido a lo largo de más de 600 años? En palabras del doctor R.C. Sproul, nosotros entendemos que la doctrina bíblica de la elección incondicional significa que Dios no prevé una acción o condición por nuestra parte
y que eso le induzca a salvarnos. No. En el momento en que Dios vea algo bueno en ti, primera, sería un Dios mentiroso. Bíblicamente sería un Dios mentiroso. Y mi Dios no lo es. En el momento en que tú le dieras algo a cambio a Dios, tu talento, tu esfuerzo, a partir de ese momento entonces sería un Dios mercader. No sería Dios. Sería un mercader barato que necesita recibir algo para dar. Ese no es el Dios bíblico. De tal manera que más bien la elección descansa en la decisión soberana de Dios de salvar a quien Él le plazca. A quien Él le plazca. Surge la pregunta, entonces Dios es injusto, ya la respondió Pablo, pero nuevamente decíamos la semana pasada, y estoy por terminar la introducción, que Dios no solamente es amor. Qué padre que Dios solamente fuera amor, porque sería un amor solapador, pero no. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es soberanía, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es fuego consumidor, pero destacando dos características. La primera de ellas, Dios es justo, hermano. Dios es justo, y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si Dios nos manda a todos al infierno, eso es totalmente justo. Se llama justicia, apego a la legalidad. Si Dios no lo hiciese de esa manera, Dios sería injusto. Pero Dios no solamente tiene una característica, Dios no solamente tiene un atributo. Luego entonces, en su justicia, Él tiene todo el derecho pleno de entregar a los transgresores. Pero surge una segunda característica, un segundo atributo, y este se llama misericordia. Dios, al mismo tiempo que es justo, al Señor le place ser Dios misericordioso. Y en su misericordia, si a Él le place tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia, Él así lo hará. Una misericordia que no se gana, como en muchos lugares se hace, gánate el favor de Dios, oye, busca el favor. Dígame dónde dice eso. Pero sabe, en ocasiones somos como esas avecillas verdes que venden rumbo a San Juan del Río. Las enseñas día y noche a decir, hola, buenos días. Pasada una semana, ¿qué es lo que van a repetir? Lo que escucharon. Pero no tienen conciencia, no estudian, no escudriñan, simplemente es, hola, buenos días. De la misma manera, el creyente inculto y analfabeta bíblico, perezoso, que no escudriña las escrituras, seguirá repitiendo como esas avecillas todo lo que le digan, sin considerar el fundamento de Dios. En este sentido, luego entonces, esta doctrina nos llevará a la soberbia. El mismo analfabeta bíblico que le dijeron, eso es que promulgan la salvación, son los salvos, siempre salvos. No tienen ni idea de lo que están hablando, pero bueno. ¿Acaso el que se catalogue a una iglesia de salvo, siempre salvo, lo llevará a la soberbia? No, es que no sucede así. De verdad no sucede así. Comprender la soberanía de Dios para extender misericordia por quien no debió de haberlo tenido. El comprender la misericordia que se gestó en la vida de un total pervertido que no debió de haber recibido bondad. El comprender eso nos lleva a 4 conclusiones que dimos la semana pasada. La doctrina bíblica de la elección incondicional promueve o debería de promover la humildad, no el orgullo. Entonces tú eres salvo. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces te crees mucho. No. Las escrituras me dicen que yo no pagué el precio, que por mis fuerzas no puedo, que soy totalmente incompetente y que si soy salvo es por los atributos, por la benevolencia, por la misericordia y por las obras de Jesucristo, no por las mías. No. Yo sigo siendo un total desgraciado en este mundo. Porque este mundo
sigue obrando en diferentes maneras en mi persona. Es por la gracia de mi Señor. Pero no solamente eso, esta doctrina bíblica e histórica promueve la santidad, no una vida de pecado. En algunos meses o semanas más veremos cómo en el libro de Gálatas el hecho de tener la consideración de una salvación y de una seguridad en la salvación a través de Cristo, no a través de nosotros, deja claridad que no puedes ser pecaminoso y proceder al libertinaje por el hecho de saber que eres salvo. Al contrario. ¿Cómo sabes que un plato de blanquillo es totalmente blanquillo? Es fácil, hermano, porque se ve como blanquillo, huele a blanquillo, lo pruebas y sabe a blanquillo, es blanquillo. ¿Cómo sabes que alguien es salvo? ¿Cómo sabes que alguien está en Cristo? Sencillo. Evidencias. De modo que el que está en Cristo, pecador desenfrenado es. ¡No! ¡No! De modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo sabes que está en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo sabían que Pablo ahora ya era un hombre converso? Porque antes era capaz de asesinar, antes era capaz de aprender, antes era capaz de consentir en la muerte de otros más. Ahora predica el evangelio que antes perseguía. Es nueva criatura. Lastimosamente, yo me preocuparía por los que están hoy sentados aquí y tienen una larga historia de creyentes, pero en su matrimonio son un total asco, en su vida laboral son una vergüenza, en su vida con sus familiares. No son nuevas criaturas. Por sus frutos los vamos a conocer. Por sus frutos los vamos a conocer. Dice el libro de Mateo capítulo número 7, por sus frutos los conocerás. ¿No te ha sucedido? Tu familiar cristiano que golpea a su esposa, ¿qué nueva criatura es eso? ¿No te ha pasado? Tu compañero creyente, ¿tú también eres creyente? Sí, yo también. Vámonos por unas chelas. ¿Cómo? ¿Dónde está la nueva criatura? No la hay. Así es que aunque diga que es Superman, si no vuela, no es Superman. Bueno, así puedes decir que eres oveja. Si te encanta revolcarte en la porquería, bienvenido. No eres oveja, eres cerdo. Por tanto, la doctrina de la elección incondicional promueve la seguridad de la salvación, pero no su presunción. No su presunción. ¿Por qué? Porque tú no ganaste nada. Porque tú no recibiste nada. Porque tú no elegiste a nadie. Es que es ciego, tonto. ¿No te has dado cuenta que fue el Señor quien salió a buscarte? ¿No te has dado cuenta que tú estabas como muerto en tus delitos y pecados? ¿No te has dado cuenta que eres como el ciego Bartimeo que estaba totalmente inmundo al lado del camino? Y fue Jesucristo quien pasó por ahí. No fuiste tú. Por tanto, la doctrina bíblica de la elección incondicional finalmente promueve la gloria de Dios. Única y exclusivamente la gloria de Dios y no la del hombre. Y aquí es donde comenzamos nuestro viaje en esta mañana. En una sociedad donde se promueve conceptos como tú eres el arquitecto de tu propio destino. Sí. Mujer, ¿por qué eres sumisa? ¿Por qué estás bajo el postulado del patriarcado? No, tú puedes ser quien quieras ser. En una sociedad donde todo mundo se ofende, donde ya no puedes decir una palabra porque, ¿cómo que mexicanos? No, mexicanas y mexicanos. Voy a tratar de no tronar en esta mañana, de verdad. Pero en una sociedad donde todos se ofenden de todo, en una sociedad con una generación de cristal, y no por los millennials o el centennials, no me vean feo, chavos. No,
Tenemos jóvenes, adolescentes, niños, ancianos, adultos, que son un saco de cristal. Cualquier cosa los quiebra, cualquier cosa. Cualquiera pudiera decir, bueno, es que está en juego su autopercepción, no se perciben bien, no tienen autoestima. No, al contrario, hermano, de verdad. Si algo hay hoy en día es una sobrevaloración. Hay una autoestima que está potencializada y fuera de cualquier pensamiento, porque hay de que tu hijo le digas una palabra fuera de lugar, porque ya te anda demandando y trayendo los derechos humanos. No hay falta de autoestima. El problema no es la autoestima, el problema es que todos quieren la gloria para sí mismos. El problema es que el ser humano ya no es capaz de negarse a sí mismo, es capaz de que todos tengan que ofenderse porque él no se siente bien. Y en ese sentimiento, pues entonces ahora puede ser vaca, puede ser libélula, puede ser palmera, quimera, lo que tú quieras. Y hay de ti que digas lo contrario, porque entonces habrá problemas. En esto radica el verdadero problema que se ha infiltrado hasta la iglesia. Porque el falso evangelio busca la gloria del hombre y le importa un pepino la gloria de Dios. Porque el falso evangelio promulga que tú debes de ser victorioso, que tú debes de ser ganador, que tú como mujer debes de ser empoderada y guerrera, princesa, zapatos de titanio. Bueno, se escucha muy, muy hermoso y se escucha muy alentador, pero es lo más errático y antibíblico, contrario al fundamento del Señor que podemos encontrar. Y esta es la tercera característica y final del capítulo número 1 de Gálatas, en donde entenderemos que el verdadero evangelio es el que transforma al hombre y lo hace para la gloria exclusiva de Dios. Y lo hace para la gloria exclusiva de Dios. El día de hoy, así como las semanas pasadas, estaremos cimentando gran parte de la exposición en otro texto paralelo que nos estará dando información complementaria, al cual conocemos como el libro de Hechos de los Apóstoles, un libro escrito por un evangelista llamado Lucas, autor del Evangelio según San Lucas, un hombre de origen probablemente griego, no judío, y el cual tenía una profesión, no era cualquier hijo de vecina. Este hombre era médico, y el cual el día de hoy nos ayudará a dar sustento y veracidad a la historia de Pablo en Gálatas capítulo número 1. Dice el versículo número 18 del texto base para comenzar en esta mañana. Pablo continúa narrando y diciendo: después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pablo está diciendo que inmediatamente después de lo narrado en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, a saber de su conversión por medio de Cristo y no por medio de los hombres, él no fue inmediatamente a Jerusalén, a donde estaban el resto de los apóstoles. Lo que me está diciendo Pablo es que tuvieron que pasar 3 años a partir de su conversión, 3 largos años en los cuales él permaneció en Damasco para que posteriormente pudiera viajar a Jerusalén a conocer al famoso Cefas. La pregunta es, ¿qué hizo Pablo durante esos 3 años? Ya sé, hizo eventos evangelísticos en donde decían: hermanos y hermanas, en esta tarde tendremos al superapóstol Pablo. ¿Habrá sido así? El día de hoy, no se lo pierda. Por solamente 5,000 pesos usted podrá escuchar el testimonio de aquel que perseguía a los cristianos y ahora predica la fe.
¿Habrá sido así? No. Lo que nos dice el versículo 23 de ese mismo texto, es decir, me voy a ir casi hasta el final, parafraseando, el mismo Pablo me dice que todos esos años Pablo estuvo predicando la fe que en otro tiempo asolaba. Oiga, pero Pablo no fue a un seminario y Pablo no fue a... Es que Hechos de los Apóstoles nos dice que él recibió el evangelio de las manos directas de Jesucristo. ¿Qué necesitas complementar? Absolutamente nada. Pablo no perdió el tiempo. Pablo inmediatamente que recibe el evangelio comienza a predicarlo. Ahí es donde algunos de nosotros debería darnos total vergüenza. ¿Cuántos años lleva en el evangelio usted? Respóndase a usted mismo. ¿Usted va y predica el evangelio? Ya sé la respuesta. Bueno, Pablo inmediatamente comprende la misericordia del Señor. Nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 20, de manera complementaria a la luz de la voz de otro hombre llamado Lucas, inspirado por Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 20, ratifica lo que Pablo está diciendo. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, hablando de Cristo. Pablo enseguida estaba predicando a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Creo que Pablo no necesitaba ni una sola comunicación, ni fama, porque ya la tenía. ¿Acaso no es este el que anteriormente nos asolaba? ¿Acaso no es este el que nos perseguía? No, de seguro no está predicando, de seguro vino a llevarnos a algunos de nosotros. Pero si algo debemos de entender acerca de Pablo es que él recibe una orden directa de parte de Cristo y ¿qué hace? La cumple inmediatamente. Algo muy similar a lo que se nos enseña en la oración, muestra base por parte de Jesucristo, el Padre nuestro. Hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Es una oración, ¿por qué? Porque si nosotros obedeciéramos como lo hacen los ángeles, esto sería diferente. De verdad. Vayan y destruyan a Sodoma y Gomorra. La destruimos. Vayan y anuncien que vendrá el Salvador. Vamos y anunciamos. Eso se hace en los cielos. Eso se hace en los cielos. Ojalá Dios permitiese que en algún momento en la tierra se hiciera su voluntad. Hiciéramos su voluntad, así como se hace en los cielos. El mundo sería diferente. Pero a nosotros se nos dice domingo a domingo, id y predicar el evangelio. ¿Qué hacemos? Vámonos al cine. Vámonos a descansar. Vámonos a lavar ropa porque hoy es... Hermano, ni siquiera congregas los jueves. Prefieres satisfacer tus deseos y anhelos porque Dios es incompetente y no lo puede hacer por ti. Hermoso, hermoso seguidor de Cristo. ¿Qué hizo Pablo? Obedeció de manera inmediata. Y Pablo comenzó a predicar un evangelio verdadero
Y te puedo decir con total seguridad que Pablo no suavizó ese evangelio de manera alguna. ¿Y cómo puedo asegurarlo? Porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 23, adelantito de donde estábamos, se nos narra cuál fue la reacción de sus compatriotas judíos cuando ese hombre perverso anteriormente mataba, bravo, y ahora que predica el evangelio, ¿cuál fue la actitud de sus compatriotas? Hechos 9, 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para abrazarlo, no, para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, esto quiere decir de la ciudad, descolgándole en una canasta. ¡Oh! Bueno, entre nosotros probablemente hay muchos Pablo lovers. Muchos Pablo lovers. Ah, sí, el apóstol Pablo, judío de judíos, instruido a los pies de Gamaliel. Recibió azotes, estuvo en peligro de muerte en el mar, peligro de muerte en la tierra, el apóstol Pablo. Ojalá y admiráramos al grado de imitar a Pablo. Tal cual como lo decía él mismo, sed pues imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero nos encanta enaltecer, nos encanta ensoberbecer a los soberbios, nos encanta poner en un pedestal a quien no debería de estar en un pedestal. Nos fascina enaltecer a lo mundano, a lo que no tiene valor. Nos encanta poner en el lugar de Dios a quien no lo merece. El hermano José Luis. ¿Qué es el hermano José Luis? Es un total desventurado que por misericordia de Dios el día de hoy está aquí. No hay más, no hay más. Ese hermano que toca de una manera alabado. ¿Qué es ese hermano? ¿Qué es esa hermana? Pero la naturaleza caída del hombre lo lleva a enaltecer a quien no debería de enaltecer, y a quien debería de enaltecer lo tiene olvidado como si fuera un saco sucio. Un saco sucio el cual lo va a lavar cuando lo necesita, porque además de ser ingrato es convenenciero. Sí, Señor, sacamos a Jesucristo del bote de la basura cuando lo necesitamos. Y eso no es un creyente. Eso es un mercader que al final de sus días tendrá que dar cuentas. Bueno, si algo debiéramos imitar de Pablo, sería su tenacidad por misericordia de Dios para predicar un evangelio totalmente duro. Un evangelio verdadero que sí o sí cuando tú lo predicas va a traer consecuencias. Y esas consecuencias nunca serán de paz. Tengo que ser muy claro en esta mañana. Predicar el verdadero evangelio de Cristo traerá consecuencias. Consecuencias fatales, el verdadero evangelio. Si tú predicas bienaventuranza, que el Señor te dará un propósito. Iba a decir y estupideces como esas, pero no lo voy a decir. Jamás vas a tener consecuencias, jamás vas a tener consecuencias a causa del evangelio. Porque para ti es más delicioso agradar a los hombres que agradar a Dios. Por supuesto que jamás tendrás consecuencias. Nunca. Porque al igual que los Gálatas, estás llevando otro evangelio. No es que haya otro evangelio. Es que quieres congraciarte con los hombres. Pastor, ¿por qué nos dice cosas tan feas? En otras iglesias nos decían que íbamos a ser victoriosos. Y que en Cristo todo lo podemos. Bueno, bienvenido al Evangelio. Mateo capítulo número 10, versículo 16. Mateo capítulo número 10, versículo 16. ¿Quién está hablando en Mateo capítulo 10, versículo 16? Cristo, no yo. Cristo. Mateo capítulo 10, versículo 16, y manténgase ahí porque vamos a ver varios segmentos que nos dan las características del verdadero evangelio.
Mateo capítulo 10, versículo 16, hablando Cristo a sus discípulos: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¡Wow! No está diciendo que los voy a enviar como ovejas en medio de ovejitas para que todos sean lindos y tengan una vida feliz y de cacahuate. No está diciendo eso. Lo que le dijo Cristo a aquellos que estaban dispuestos a seguirle, a ir en pos de Él: he aquí yo os envío como oveja en medio de lobos. ¿Cómo va a ser una oveja en medio de lobos? La van a destrozar. La van a despedazar. Continúa diciendo: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. ¿Verdad que no es el evangelio que predicas? Donde todos son amigos, donde tus familiares gentiles no se incomodan contigo porque pues tú les hablas palabras lindas. Versículo 21, hablando del mismo evangelio: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Verdad que no es el evangelio que predicas? Versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No, hermano, no. El Señor no vino con su evangelio a traer paz a la tierra. Dice: no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión. ¿Cuál es el significado de la palabra disensión? Oposición o contienda. Porque he venido para poner oposición y contienda al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, ¿quiénes serán? Los de su casa. Ojo, versículo 37, para mis hermanos tibiecillos que no, es que nuestra familia y es que hay que ponerlos en primer lugar. Bueno, tibiecillo, versículo 37, el que ama más a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. El que ama a hijo, ¿por qué no vino? Es que mi hijo no quería. El que ama más a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermano, este es el evangelio que estaba predicando Pablo. Si Pablo fue apedreado en Listra y fue dejado por muerto, no fue por estar endulzando el oído, ni prometiendo prosperidad, ni tonterías como esas. Pablo estaba repitiendo el mismo evangelio de Juan el Bautista: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Pablo estaba predicando el mismo evangelio que Jesucristo, capítulo número 4 del libro de Mateo. Y desde entonces Jesucristo comenzó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Juan 6:66. Tú eres esta palabra, ¿quién podrá resistirla? Y desde aquel mismo momento, muchos de sus seguidores, muchos de los discípulos de Jesucristo dieron marcha atrás y nunca más volvieron. Jesucristo les predicaba miel, Jesucristo les predicaba solapamiento como lo hacemos algunos de nosotros. No, hermano, Él predicaba el evangelio del arrepentimiento. Jesucristo no salió corriendo tras sus discípulos. Vengan, ya les voy a hablar bonito, ya no vuelvo a hablar acerca de pecado, ya no voy a tocar el infierno. No. Jesucristo no salió como un hombre barato tras de ellos. Jesucristo da la vuelta y ve que algunos de los que se quedaron estaban murmurando. Versión Reina Valera tan hermosa y tan propia. ¿Y qué a ustedes? La traducción es: ¿y a ustedes qué les importa? Versión Reina Valera tan hermosa. ¿También quieren irse? Palabras reales:
¿Y a ustedes qué les importa? ¿También quieren largarse? Tú eres esta palabra, ¿quién podrá resistirla? Ese es el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pedro, bajo entendimiento, pudo llegar a una conclusión. ¿Y a dónde más vamos, Señor? ¿A dónde más vamos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, Pablo pudo haber traído un evangelio diferente y ser anatema, ser maldito. Un evangelio donde todos van a sanar, pásenle acá al frente y ahorita... Pablo pudo haber traído un evangelio en donde, pacte, venga, ponga 10 y el Señor le va a dar 500,000. ¿Es acaso es el centro del evangelio? El evangelio es para sanidad física, el evangelio es para prosperidad económica, el evangelio es para que te sientas bien en tu corazón. No, hermano, no, estás siguiendo un evangelio totalmente diferente. Y no es que haya otro evangelio, sino que en medio de nosotros han surgido algunos que, queriendo pervertir el evangelio, han predicado otro evangelio que no es el de Cristo. Sean malditos, sean anatemas. Ese es el juicio que se nos da en Gálatas capítulo 1. Así es que el día de hoy realmente te va a tocar recio. Si predicas el evangelio, y no causas incomodidad en medio de los mundanos, cuidado. Mucho cuidado. Porque entonces existe una alta probabilidad de que estés predicando un evangelio totalmente diluido, adulterado y no el evangelio de Cristo. Me preocupa cuando algunos jovencitos de aquí postean my best friend. ¿Quién es? Una mundana. Me preocupa que algunos de ustedes pongan por encima del día del Señor a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares. Si usted viene y me demuestra que la enseñanza es diferente, yo me callo la boca y me bajo de este púlpito y jamás vuelvo a predicar. Pero por cuanto estoy totalmente seguro de que el Señor requiere la primacía, tal cual como Pablo lo hizo con el Señor, entonces seguiré predicando hasta el final de mis días. Que el evangelio requiere que te niegues a ti mismo. Que te niegues a ti mismo. Qué complicado es. Bueno, es que son muchos los llamados, son pocos los elegidos. ¿Qué pasará con una oveja que piensa que es oveja y que está en medio de cerdos? Una oveja que no le importa empuercarse toda su blancura. Bienvenido, no es oveja, es un cerdo y está engañado. No puedes caminar con Cristo y caminar con el mundo al mismo tiempo. No puede ser así. No sucede así. Hermano, congregante, asistente, simpatizante, lo que seas, deja de engañarte. El evangelio de Jesucristo es duro y a veces hará que restriegues tus quijadas porque tu pecado está siendo incomodado. Preocúpate si puedes moverte libremente entre tus familiares paganos y recibir aplausos y besos. Preocúpate. Preocúpate si después de aquí puedes vivir plácidamente una vida nauseabunda y asquerosa y decir, no importa, soy creyente, yo me guardo. No, las cosas no son así. ¿Qué pasará si como pseudo creyentes seguimos predicando un evangelio que no tiene evidencia? Es un evangelio que no es transformacional, es cualquier otra cosa, pero no es el evangelio de Cristo y por tanto estás predicando otro evangelio. Pablo tuvo consecuencias, pero si tú hoy no estás teniendo consecuencias a causa de tu fe, preocúpate, algo no anda bien, algo no anda bien. Pero por si fuera poco, hay una alta probabilidad de que estés predicando un evangelio diferente y por tanto al final de tus días serás catalogado como maldito, como anatema. No lo digo yo. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo,
Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Traducción: sea sujeto a juicio. ¿Por qué la gente predica otro evangelio? La respuesta es sencilla: por buscar el favor y el agrado de los hombres. ¿Por qué la gente predica otro evangelio y no el de Cristo? Si te contara cuántas veces gente que ha estado aquí, y algunos todavía subsisten, han venido directamente: pastor, voy a traer un invitado, pero no vaya a hablar del infierno, no vaya a ser tan duro. Yo quisiera responderle: mira, aquí está la dirección de una iglesia de payasos donde puedes ir y donde te van a tratar bonito. Aquí no. Aquí la palabra se expone de manera fiel. Yo prefiero que de verdad me detestes durante un tiempo y que después procedas a arrepentimiento para salvación. Pero usualmente, cuando predicas otro evangelio, solamente hay una razón, y es que cuando predicas otro evangelio, o buscas el favor o buscas el agrado de los hombres. Pero la sentencia es tajante: en el momento en que buscas el favor de los hombres o su agrado, inmediatamente dejas de ser siervo de Cristo. Inmediatamente dejas de ser siervo de Cristo. Si nosotros recordamos que Gálatas inicia como una defensa del evangelio de Cristo por parte de Pablo, es por ello que ahora, regresando al texto base, Pablo apela a la omnisciencia y a la omnipresencia de Dios, y por eso puede asegurar categóricamente en el versículo 20 del texto base que esto que está escribiendo, he aquí delante de Dios, él dice que no miente. Versículo 20: en esto que os escribo, dice Pablo, he aquí delante de Dios que no miento. Una vez que Pablo deja claridad sobre la veracidad de sus palabras y poniendo por testigo al mismo Dios, Pablo terminará de relatar su caminar en obediencia absoluta a los mandatos de Cristo. Es por eso que a veces me da tanta risa cuando dices: oiga, ¿puedo pasar a dar mi testimonio? Yo, o sea, ¿cómo? A ver, ¿quieres pasar a dar tu testimonio? Muy bien, no. No. Pero fíjate, Pablo, narrando esto con veracidad delante de Dios, nos dice en el 21 que después de todo esto fue a las regiones de Siria y de Cilicia, y que no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Esto mismo lo ratifica Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 17. Solamente anote las citas porque si no nos vamos a tardar demasiado. Y aún si se quedara con duda, vuelva a ver el video una vez que termine el culto. Dice Gálatas 1:21: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Esto lo ratifica Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 17, que dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, es decir, vio a Cristo: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo le dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Qué hizo Pablo? Obedeció. Obedeció. Versículo 23 del texto base. Si no le conocían, dice 23, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba. ¿No sabe usted cuántas gracias le doy al Señor de que Pablo haya partido ya delante de la presencia del Señor? De verdad. Vuelvo a repetir, no sabe cuántas gracias le doy a Dios que haya llamado a Pablo delante de su presencia y que hoy no viva entre nosotros. Porque de seguro hoy habría tantas iglesias
que estarían totalmente fascinadas y pagarían lo que fuera para traerlo de congreso en congreso. El testimonio del superapóstol Pablo. Aunque pensándolo bien, yo no sé si Pablo, si tuviera vida, estuviera hipotéticamente con vida, yo no sé si él se prestaría a esas payasadas, a esas herejías. ¿Cómo? Es herejía andar predicando nuestro evangelio. No es tanto eso, sino que la herejía estriba en que quieres tomar el lugar de gloria que no te pertenece. Y el lugar de gloria le pertenece a Dios. Eso es herético. En el hecho de querer robar la gloria que solo a Dios le pertenece. Ay, pastor, eso no sucede hoy en día. Ejemplo número 1. Ven y escucha el impactante testimonio de César Neftalí Márquez, ex miembro de una secta satánica, rescatado por el poder del Señor Jesucristo. Ven y conoce al hombre que ha estado en el programa de la mano peluda. Ven y conoce al hombre. Ven y conoce al hombre. ¿Qué puede tener ese hombre en su testimonio? Lamentablemente, cuando escucha su testimonio, no sale el fundamento bíblico. Sale el yo, y yo, y yo, y yo, y yo. ¿Qué me importas tú, César Neftalí? La palabra jamás dijo que la conversión sería a través del testimonio del ser humano. Jamás. Jamás. Sino a través de la predicación, a través de la exposición de la palabra del Señor. La palabra sí que penetra hasta lo más profundo del corazón. Y llega hasta lo más profundo, hasta el tuétano, hermano. La palabra sí, la palabra es capaz de traer una conversión a raíz del Espíritu de Dios. Y es lamentable porque muchos de nosotros estuvimos en ese caminar durante mucho tiempo, vistiéndonos de cuanta cosa para atraer la atención de los hombres y que tuvieran conversión. No me imaginaría a Pedro, a Pablo, a Santiago vestidos del arca de Noé para que la gente venga y se arrepienta. No, hermano, no sucedió jamás. No me imagino a el apóstol Pablo pidiendo que le demos el micrófono para cantar un pequeño corito para alabanza y gloria del Señor, cuando realmente quiere la gloria para él. A él no le importa la gloria de Dios. A ese que pide el micrófono no le importa la gloria de Dios. Le importa que todos digamos, ay, qué bonito canta, qué hermoso, qué talento, gloria a Dios. ¿Dónde está la gloria de Dios? La gloria de Dios no puede ser arrebatada. Así es que si eso no haría Pablo, ¿qué diría Pablo al respecto? Voy finalizando con 3 citas bíblicas. Si todo eso no haría Pablo a raíz del evangelio fiel de la palabra del Señor, ¿qué se haría Pablo? Hechos de los Apóstoles 14:8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bueno, Pablo tenía en bandeja de plata el poder ser llamado Júpiter.
Pero Pablo tenía en su pensamiento, en su corazón, que la gloria a través del evangelio no le pertenece al hombre, que la gloria le pertenece a Dios. Filipenses capítulo número 3, versículo 4. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Dice el mismo apóstol Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué diría Pablo? Primera a los Corintios 3, versículo 1 en adelante. Primera a los Corintios 3, versículo 1 en adelante. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a gente que anda en la carne, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero ninguno de nosotros somos nada. No lo dice ahí, estoy parafraseando. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermano, entonces podemos concluir en esta mañana que el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio de Cristo, tercer característica, es un evangelio que realmente va a transformar al hombre, pero lo va a hacer para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. El verdadero evangelio, no es que haya otro evangelio. El verdadero evangelio de Cristo realmente transforma vidas y cambia corazones. Pero lo harán no para la gloria del hombre, sino para la gloria de Dios. Pablo concluye en el versículo 24 del texto base que precisamente esto era lo que sucedía. La gente, al ver, sin necesidad de que él contara su testimonio, la gente al ver la porquería de hombre que había sido y ahora cómo es que era capaz de sufrir lo que fuera necesario para predicar este evangelio, Pablo concluye diciendo que glorificaban a Dios en él. Por tanto, hermano, déjame derrumbar tus últimos castillos de arena, tus últimos castillitos mediocres, humanos, de naipes. No fuimos diseñados para recibir la gloria. No fuimos diseñados para recibir la gloria. ¿De qué puedes gloriarte? No fuimos diseñados para ser alabados. Un cristiano corre más peligro cuando es alabado que cuando es apedreado. No fuimos diseñados para ser alabados. Finalmente no fuimos diseñados para robar el lugar que solamente a Cristo le pertenece. Quiero finalizar ahora sí con un texto bíblico que dejará todo claro en esta mañana. Romanos 11:36.
porque de Él. Hablando de Cristo y no de ti. Hablando de Cristo y no de ti, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él y no a ti. A Él y no a ti. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia ratifica. Amén. Que la gracia, que la paz, pero sobre todo, hermano, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros. Gracia y paz.